y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la alimentación y la nutrición en esta patología. Muchas veces nos preguntamos qué hacer a la hora de manejar un paciente con mieloma múltiple, qué particularidades hay que tener en cuenta o cómo se debería manejar en el día a día cuando nos encontramos frente a este paciente. Por esto vamos a realizar un tipo de explicación sobre cómo debemos manejarlo mientras esté acá. Vamos a empezar con algunos aspectos importantes para resaltar, como lo son la pérdida de peso o en general el estado de la composición corporal. Acá es muy importante no solo el peso o simplemente tener un cuantificado cómo hemos estado en él, sino también tener en cuenta la masa muscular, las reservas corporales grasas y en sí el cuerpo o la composición corporal como un todo. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes tienden a perder peso o a depletarse de forma generalizada y esto es lo que debemos mitigar. Vamos a hablar también de que muchas veces no logramos cubrir los requerimientos nutricionales con simplemente la alimentación por síntomas que se presentan con los pacientes. Por esto es muy importante en algunos casos determinar si es necesario algún tipo de complemento nutricional o simplemente algún tipo de soporte nutricional, sea por vía oral, vía parenteral o vía enteral, dependiendo de la condición clínica del paciente. Vamos a hablar ahora de que es muy importante también tener en cuenta que hay algunos micronutrientes como vitaminas y minerales, en este caso la vitamina D es muy importante, y de qué forma podemos activarla o de qué forma podemos contribuir a que no haya déficit de este. Vamos a saber que una gran forma de que se active la vitamina D es la exposición solar, principalmente en palmas de las manos, a directo al sol con el fin de que se logre activar de una forma más rápida. Vamos a hablar de que muchas veces se presentan comorbilidades o complicaciones de algunas otras patologías, lesiones renales, complicaciones en cuanto a la densidad ósea y aquí también se tienen que tener en cuenta micronutrientes como calcio, fósforo, magnesio para tener, digamos, evitar depresión. Finalmente, y esta es la parte más importante que yo quiero resaltarles, no debemos restringir alimentos sin necesidad a menos de que el paciente presente una intolerancia o presente algún tipo de reacción adversa. Sin embargo, hay que darle todos los grupos de alimentos, no hay que quitar ninguno y finalmente hay que promover una alimentación saludable en los pacientes con mieloma. Vamos a hablar de 5 síntomas importantes a los cuales nos vemos enfrentados en nuestro día a día con el fin de mitigarlos y promover una ingesta mejor. Empezamos entonces con la inapetencia, que es muy frecuente en nuestros pacientes, y para esto, ¿qué debemos hacer? Seleccionar qué alimentos le gustan, no le gustan, cuáles le caen bien, cuáles le caen mal, a cuáles les ha cogido aversión durante su tratamiento, con el fin de que no se le vayan a brindar dentro de la institución o de forma ambulatoria. Vamos a ver que el fraccionamiento de la alimentación y en general la disminución de porciones viene muy de la mano ambos aspectos, porque de esta manera logramos brindar la alimentación en varios tipos de comida en porciones más pequeñas y que cuando el paciente vea algo en su plato no sea tan copioso y no se le quite, digamos, más el apetito. Entonces, disminuir las porciones, pero brindarlas más frecuentes durante el día. Vamos a hablar entonces de las náuseas, que las náuseas son un tipo de síntoma muy frecuente en nuestros pacientes y acá, ¿qué podemos hacer? Utilizar alimentos con sabor neutro, como cuáles, las galletas de soda, que no tengan un sabor particular o muy concentrado, infusiones de jengibre, el jengibre tiene un potencial antiemético que también nos funciona. Vamos a hablar de alimentos fríos como las paletas, el hielo, por ejemplo, no sé, cuando son helados de yogur griego, un ejemplo, vienen siendo fríos que nos ayudan a quitar esta sensación de náuseas, pero también nos ayudan a proveer de nutrientes al cuerpo. Tienen un aporte de proteína, de calcio, vitamina D en este caso, que es muy importante, digamos, para nutrir al paciente mientras se va, digamos, alivianando su sintomatología. Vamos a hablar de la disgeusia o el cambio de sabor o aparición de sabor metálico muchas veces por el tratamiento y vamos a hablar de que es mejor consumir, por ejemplo, la alimentación con cubiertos plásticos antes que cubiertos metálicos. ¿Por qué? Porque los cubiertos metálicos agudizan este tipo de sabores y los plásticos o en cerámica o bueno, los que tengamos en el mercado diferentes a metal ayudan a disminuir este tipo
de sabores. Vamos a ver que las especias o las hierbas aromáticas son una gran alternativa para saborizar los alimentos sin presentar sabores muy marcados. Vamos a ver que los alimentos ácidos o los cítricos tienden a ayudarnos mucho con el fin de alivianar este cambio de sabores. Consumir los alimentos a temperatura ambiente viene muy bien y utilizar enjuague bucal antes y después de cada comida para quitar esos residuos. Vamos a hablar del dolor en la boca, llámese aftas, mucositis, en general lo que tengamos, alguna herida o llaga en nuestra cavidad bucal. Y vamos a hablar de los alimentos fríos o simplemente hielo, mientras antes de consumir, el hielo nos va a ayudar a desinflamar y a generar como un espacio un poco más tranquilo para que el alimento entre y pues haga su labor en la boca. Tenemos que quitar, o bueno, en este caso, disminuir alimentos con condimentos, alimentos ácidos, cítricos y de pronto no utilizar tanta sal en nuestra alimentación con el fin de que esta sal o estos condimentos no vayan a interferir en el sabor y no nos vayan a afectar o a generar mayor dolor en la boca. Las preparaciones salsudas o con abundante, digamos, contenido líquido nos ayudan a disminuir este dolor, por lo cual es una gran alternativa. Y finalmente, texturas suaves, en las cuales nos van a ayudar a que se ingiera un poco de una forma más rápida, más fácil, no generen este dolor, a diferencia de alimentos como por ejemplo una yuca panada, que cuando la masticamos puede generar partículas que nos aumenten el dolor. Finalmente vamos a hablar de síntomas gastrointestinales. Acá tenemos la diarrea o el estreñimiento. Ambos son muy posibles en cuanto al tratamiento que estamos manejando para mieloma múltiple y es muy importante tener en cuenta qué tipo de alimentación debo manejar en qué momento. Si tenemos entonces un caso en el que aparece la diarrea, vamos a manejar entonces una alimentación astringente. ¿Eso qué quiere decir? Se basan principalmente en frutas como manzana, pera, guayaba, durazno. Son como las que mejor nos van por su tipo de fibra soluble, que cuando, como su nombre lo dice, se solubiliza con agua, nos ayuda a generar más consistencia en las heces, haciendo pues que de pronto no se tenga una consistencia tan líquida o que no sea tan frecuente durante el día. Con diarrea tenemos una posibilidad de deshidratación muy alta, por lo cual tenemos que manejar un adecuado consumo de líquidos durante el día y sí disminuir preparaciones con abundante grasa, los lácteos, los azúcares o los postres en general. ¿Por qué? Porque tienden a agudizar un poco más estos síntomas. Cuando hablamos de grasas, hablamos también de preparaciones fritas, apanadas y en general, digamos, grasas en todo su variedad, por decirlo así. Vamos a hablar entonces que cuando estamos en el otro lado, en el estreñimiento, que más o menos es casi los 2-3 días posteriores al tratamiento, debemos aumentar el consumo de fibra, en especial fibra insoluble, que como su nombre lo dice, pues no se solubiliza, entonces pasa como un poco más rápido. ¿Cuáles son? Frutas y verduras como papaya, granadilla, ciruela, pitaya, kiwi, naranja. Estas nos ayudan a disminuir este estreñimiento, hacer un poco más rápido el tránsito gastrointestinal para que sean excretados mucho más rápido este tipo de fibra, acompañado de una adecuada hidratación, porque por más fibra que consumamos, si no manejamos una adecuada hidratación, puede que no se mantenga este bolo fecal adecuado y nos cueste un poco más la excreción. Finalmente, vamos a hablar de alimentos integrales, como pan integral, arroz integral, pastas integrales también nos puede funcionar porque tienen mayor contenido de fibra y manejar una alimentación balanceada. Es muy importante también adicionar actividad física en cuanto caminatas, baile, bicicleta, en la medida de lo posible que vayamos hablando, digamos que el médico tratante nos vaya permitiendo con el fin de que esta actividad física aumente la motilidad intestinal y nos logre ayudar un poco más a producir esta deposición. Finalmente, quitar los alimentos astringentes que vimos anteriormente, manzana, pera, guayaba, durazno, ya que nos disminuyen un poco menos la capacidad de ir al baño. Cualquier cosa, uno tiene que tener en cuenta que si está bien en cuanto a sus síntomas gastrointestinales, puede hacer un mix de estos dos tipos, digamos, de alimentación y manejar, digamos, algo regular. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Lo importante es disfrutar la alimentación y que nuestros pacientes logren hacerlo.